Pensé que estabas durmiendo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, perdón. Estaba viendo tus figuritas viejas y me preguntaba si me podías seguir contando lo que pasó con tu grupo de juego. Mm, Bueno, claro. Eh, por favor. Bueno, ahorita como... Eh, Entonces nos hemos quedado justamente luego de que el caballero, el druida y el cazador hubieran derrotado al gran Lich. Pero ¿qué pasó luego? Ya se fue el mana. Sí, pero no sería exactamente el final de la historia, ya que no únicamente los monstruos Mm. o criaturas de la noche son un problema por estos lares, por ese reino, ya que nuestros héroes se encontrarían con que el río de la vida se estaría secando. Pero como el río de la vida se va a estar secando. ¿Que se va a llevar más dragones o algo? Mm, los dragones no son los únicos que acaparan las cosas. Empecemos por lo primero, en una tierra lejana donde no todo era conocido. Los dragones aún surcaban los cielos y la magia era tan real como tú y yo. El río de la vida fluía de las montañas y atravesaba los valles para dar luz a los bosques más grandes e imponentes de todo el reino, donde los animales podían vivir en armonía y los humanos saciar su sed con su agua. Sin embargo, no todo duró por siempre. Un día los pueblos y ciudades que vivían de este río se desesperaron por ver un solo lecho de tierra seca y grietas. Nuestros tres grandes héroes, apenas escuchar los rumores, fijaron su destino a las orillas del río de la vida. Pero entonces, ¿qué encontraron ahí? Bueno, el caballero, el druida y el cazador, lo único que encontraron fue un lugar seco y gente desesperada. Pero el druida puede usar su magia para traer el río de vuelta, ¿o no? No exactamente. En esta situación, su propia magia le dio a entender que no podría hacer nada, ya que el problema venía desde la propia fuente del agua. Entonces tendrían que ir a revisar, supongo. Sí, tendrían que hacerlo. Viajaron río arriba a través de todo el bosque guiados por el hábil cazador, combatiendo contra muchos peligros. Al llegar a la boca del valle de las montañas, las cuales eran la fuente del agua del río, lo que encontraron fue un muro tan grande como las montañas, hecho con una piedra tan negra como la noche. Un viejo rey habría construido su castillo como una represa, guardando todo el agua para sí mismo y su gente, solo dejando una minúscula cantidad fluir. Pero eso no es justo. El agua es de todos. Y eso fue lo que los héroes le dijeron, pero él solo se ofendió y respondió: ¿Creen que eso es codicia pura? ¿Por qué debería darle al agua a un pueblo que solo sabe desperdiciar y ensuciar, tirando sus desperdicios y porquerías al río, envenenándolo de a poco? Prefiero cuidar de él hasta que ellos mueran de sed. Recién ahí, devolverle al bosque lo que es suyo. Aunque su razón suene buena, no justifica dejar morir a nadie. Los héroes estaban perplejos, pero veían su razón. En su viaje habían visto todo tipo de basura en la cama seca del río. Vieron que el rey no era tan malo como pensaban, sino que en sus propias palabras, aunque extremas, cargaban cierta razón. El caballero dio un paso hacia adelante y dijo: entiendo su pesar, pero no puedo permitir que los pueblos mueran. Si conseguimos que los pueblos aprendan de su error y cuiden su río, ¿dejará el agua fluir? El rey pensó un poco. Claro, pero deberé escuchar las disculpas de sus líderes, o si no, no habrán entendido nada. El grupo accedió a esos términos, y entonces empezaron su viaje a través de todos los pueblos río abajo, enseñándole sus errores y consecuencias de su maltrato. Entonces vamos a decir que la gente simplemente pidió perdón, pidió disculpas y ya fue, ya estuvo y el problema
¿Se solucionó o qué? Bueno, al principio estaban intentando resistirse ante los hechos, pero eran tantas las evidencias y tanto el daño que era imposible no hacerlo, ¿no? Ah, ya veo, pero al final aceptaron, pero mejores que hicieron. Sí, tuvieron que mejorar. Su uso del agua no solo era botarata, sino que las envenenaba poco a poco y eventualmente las terminaría matando. Las personas que estaban más cerca de la fuente arruinaban el agua no solo para las personas que venían después de ella, sino para las plantas y animales por igual. El caballero tuvo que tomar la iniciativa para que las personas entiendan que sin su acción no habría agua, y sin agua simplemente no habría vida. Bueno, supongo que no se aleja mucho de la realidad. Para nada. Esta clase de cuentos y sucesos siempre reflejan de una manera u otra la realidad. Pero ya, bueno, ¿qué pasó al final? Bueno, al final lograron convencer a todos, y no solo los líderes, sino una gran multitud de cada pueblo fue a ofrecer sus disculpas y su compromiso. El rey vio su sinceridad y ante ello cumplió su parte de la promesa. Derribó la represa y el agua volvió a fluir. El río de la vida volvió a proveer a todos los hogares del bosque y los ciudadanos apreciaron más lo que tenían. Y bueno, gracias a toda el agua acumulada por la represa del rey, creció un enorme árbol, que fue denominado el árbol de los ancestros. Era tan grande que se veía por todo el continente.